transformación y necesitamos vivir conforme a tu verdad. Haz de nosotros, de cada uno de nosotros, hombres y mujeres que realmente puedan reflejar tu gloria, reflejar la imagen de tu Hijo, que las virtudes de nuestro Salvador sean manifiestas a través de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, y suplicamos tu inmenso favor, Señor, para con nosotros en este momento en el cual nos disponemos para ser, oh Dios de los cielos, enseñados por tu verdad, que sea un tiempo especial de crecimiento en el conocimiento y en la espiritualidad, Dios. Gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ruego la bendición para mis hermanos allí en la congregación María Paz, como también en la congregación San Rafael. Señor, tu gloria esté manifestándose de manera especial y la asistencia de tu Espíritu que nos guarda del error nos esté acompañando todo el tiempo. Amén. Bueno, tenemos unas exposiciones y vamos a comenzar con la persona que está por la comunidad de San Rafael para que pueda comenzar haciendo la exposición. Entonces, voy a mirar acá, ¿quién le corresponde? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Mi nombre es Caterine. Yo soy la persona que va a exponer sobre los atributos de Dios. Perfecto. Entonces voy a iniciar. 5 minutos, pero no sé cuánto. Bueno, dale. Buenas noches. Vamos a hablar sobre los atributos de Dios. Los atributos de Dios son características o cualidades que tiene Dios en cuanto a su ser y en cuanto, como por decirlo de alguna manera, su personalidad. Los atributos de Dios son llamados también perfecciones divinas, porque todo el ser de Dios como tal es perfecto en su excelencia y en su existir. También debemos decir que los atributos de Dios debemos buscarlos y conocerlos, buscar a fondo cuáles son para poder tener un ejemplo de cuál es el modelo que debemos seguir en cuanto a estos atributos. Porque hay unos atributos que son comunicables y otros que son incomunicables. Los atributos comunicables son los que Dios le ha placido darnos una parte de ellos, no como tal en su totalidad, sino como una porción. Nos ha dado, como decir, ese regalo para nosotros poder ser como semejantes. Por eso habla la palabra que somos semejantes a Él. Él nos ha dotado de alguna pequeña parte de esos atributos, como el amor, la justicia. Y también Dios tiene otros atributos que son los incomunicables. Esas son las características que solo le pertenecen a Dios. Son atributos que no podemos poseer nosotros porque solamente le pertenecen a su inmensidad y porque Dios es un Dios ilimitado como tal. Dios es una persona divina que posee la cualidad de actuar en torno conforme a su voluntad y a lo que Él desea. Los atributos de Dios son ilimitados porque, como la palabra lo dice, no tienen límite alguno, son en su inmensidad y en su proporción como tal. Por lo cual Dios es el único dueño de toda la inmensidad, de todo lo creado, del cielo, de la tierra, aún de nosotros mismos. En cuanto a esos atributos incomunicables, yo resalté uno, que el que quiero resaltar es la omnipresencia. Conocer la omnipresencia de Dios es algo maravilloso porque es saber que Dios está en todo lugar, en todo momento.
El Señor siempre se encuentra en cualquier lugar, siempre está ahí presente, y Él colma los cielos y la tierra de toda su plenitud, de toda su majestad. Ninguna persona puede esconderse de su presencia, ninguna persona puede ocultarse de Dios, ni puede evadir o eludir su presencia. En la Biblia nos muestra algunas historias donde nos hablan que muchos de ellos trataron de evadir la presencia de Dios, como el caso de Jonás. Pero vemos que nadie puede salir de la presencia de Dios, porque Dios está en todas partes. Así como Dios es ilimitado en el tiempo, también es ilimitado en cuanto al espacio. Dios no tiene una medida de espacio. Dios no es igual de grande que, ni más grande que, ni tan grande como. Dios es en su inmensidad y en su espacio a toda su amplitud. Algunas veces pensamos que podemos ocultarnos de la presencia de Dios, pero realmente Dios siempre está en todas partes y Dios puede vernos tanto a nosotros como a cualquier parte de su creación. Dios puede ver aún a los que hacen maldad como a los que hacen lo bueno. Dios no está solamente con una sola clase, sino está en la amplitud del espacio. No podemos decir que una parte de Dios es algo, o que Dios es esto, o que Dios es aquello. Dios no se divide Dios no está en ciertas secciones, Dios está en todo momento, en todo su ser como tal. No podemos decir que Dios está una partecita de Él en este lugar y otra partecita de Él en otro lugar, sino que su inmensidad es todo en general. Por eso es omnipresente. Es correcto afirmar que ningún espacio puede contener a Dios. Dios no es más grande que la tierra ni es como el espacio. Dios existe infinitamente en toda la dimensión, en todo lo que nos podemos imaginar. Nosotros como seres finitos podemos imaginar la inmensidad de Dios pues a nuestra mente infinita, a nuestra mente finita, pero Él está aún más allá. Una expresión errónea es decir que Dios es y que Dios es todo y que Dios solo existe en estas partes o que Dios está solo en la creación. Sería erróneo nosotros afirmar algo como esto, que no, Dios es en los animales, Dios es en el ser humano, Dios no es, sino que Dios está presente como tal en la creación. Dios está presente en todo lo que Él ha creado, en los seres humanos, en la naturaleza, pero es muy aparte de la creación. No es en la creación, sino con la creación. La omnipresencia básicamente nos habla de que Dios es y está en todas partes, está en todo lugar. Y no podemos huir de su presencia. No, la Biblia nos habla de que Dios está y que no podemos, de que Dios lo puede ver todo y Él puede observar absolutamente todo. No podemos huir de la presencia de Dios, sino más bien debemos ir hacia la presencia de Dios. Es lo que debemos como creyentes, como cristianos, buscar más bien su presencia. Amén, pastor. Pues hasta ahí tengo menos. Bien. ¿Me recuerda su apellido? Urbina. Bueno, vamos a escuchar la exposición de la persona encargada en María Paz. Pastor, no ha llegado, parece que tuvo inconvenientes en el trabajo para llegar hoy. Bueno, apenas llegue, Pastor Daniel, le agradecería si lo reporta. Claro que sí, señor. Bueno, para hoy el capítulo a leer, creo que todos muy seguramente con el juicio
suficiente, han hecho la lectura. Es un capítulo bastante enriquecedor por cuanto nos está hablando acerca de la persona de Dios. En la parte final del capítulo hay unas preguntas de repaso que les he pedido que estén pendientes de esas preguntas. La primera pregunta allí es, además de la Biblia, ¿qué evidencia tenemos de que Dios existe? ¿Quién desea responder? Yo, pastor, en la lectura nos decía que además de la Biblia, también la naturaleza nos hace ver de que Dios existe, porque ¿quién ha creado algo tan maravilloso además de Él? Perfecto. O sea que, poniendo una pequeña ilustración, cuando miramos un cuadro, una pintura, la pintura no es el pintor, pero la pintura revela algo del pintor. O sea que cuando una persona hace un trabajo, su trabajo de cierta forma revela quién lo hizo. Cuando miramos la creación, algo tan magnífico, tan grande, tan gloriosa como es la creación, nos lleva a pensar que no pudo haberse creado por sí misma, no es un evento de la casualidad, como algunos han intentado afirmar, por ejemplo, que el universo comenzó con una explosión que se conoce como el Big Bang. Ninguna explosión causa orden, belleza, armonía. Creo que si ustedes escuchan que explotó una ladrillera, el resultado de la explosión de una ladrillera no es un edificio. Eso sería un absurdo. Creo que si explota una ladrillera, vamos a encontrar pedazos de bloques de ladrillos regados por todas partes sin ningún orden. Eso nos deja ver que cuando Dios creó, desplegó su sabiduría, desplegó su grandeza. Por eso dice uno de los salmos, el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando miramos una simple flor, tenemos que reconocer cuán grande es el Creador que puso tanta belleza en una flor. Si ustedes imprimen una fotografía desde el computador a la impresora, necesita tener el tanque de la tinta, las 4 tintas básicas para poder hacer esa impresión. Pero como una planta que está en una tierra negra, que le echan una agua cristalina, puede producir los colores que aparecen en una flor. Eso no lo puede hacer sino solamente Dios, que hace que suceda un proceso químico cuando la plantita recoge el agua y los nutrientes, y en esos procesos químicos hay un efecto cromático para que, por ejemplo, las orquídeas puedan dar esos colores tan impresionantes, y no solo el color, sino la textura de las flores. Tanta belleza, ¿verdad?, hay en una flor que el hombre jamás podrá imitar esa creación de Dios, aunque las hacen. Sé que algunas personas aprendieron a hacer flores de, ¿cómo se llama esto? Porcelanicrón, y son bonitas, pero esas flores no tienen aroma. La textura no es como la de la flor, ni siquiera los colores. Cuando una persona hace una flor artificial, lo que ha hecho es una caricatura de la obra del autor original, en este caso, Dios. Entonces sabemos que Dios existe porque la creación, la naturaleza misma, nos revela que hay un creador. La pregunta dice, además de la Biblia, porque ya hemos hablado de que la Biblia es la revelación especial de Dios. Entonces, pero si no tuviésemos la Biblia, el hombre debe llegar a una conclusión de que existe un
creador. Otra pregunta que se nos hace en esas preguntas de repaso es, ¿qué quiere decir el autor cuando habla de la incomprensibilidad de Dios? Un voluntario, una voluntaria que deseen responder. La pregunta 2 dice, ¿cómo reconciliaría usted la incomprensibilidad de Dios y el hecho de que podemos conocer verdaderamente a Dios? Sí, pastor, como humanos que somos, no llegaremos a comprender del todo a Dios, puesto que Él es infinito y nosotros no tenemos la capacidad de llegar a entender y comprender, pero sí podemos conocer a través de su palabra y su maravillosa creación. Perfecto. Bien, quiero preguntarles a los dos grupos, ¿ustedes conocen el mar? ¿Quiénes conocen el mar? El hermano, la hermana, acá la joven, mi hermano Luis, su esposa, ¿verdad? Bueno, casi todos conocen el mar, qué bueno. Pero ¿conocen ustedes las profundidades del mar? No, ¿verdad? Cuando uno dice que uno conoce el mar, es porque evidentemente usted ha estado en el mar, se ha bañado en las playas, ha podido disfrutar el agua del mar, pero usted no ha podido descubrir la profundidad del mar. Y eso que el mar hace parte de la creación, y por ser parte de la creación, entonces estamos hablando de que el mar tiene límites. Pero cuando hablamos de Dios, Dios es infinito. Nuestra mente es como un pequeño vaso y no podríamos echar toda el agua del océano en el vaso. No cabe. Así no cabe tampoco todo el conocimiento de Dios en nuestra mente limitada. Como en este capítulo, la idea es que nosotros nos aproximemos al conocimiento de Dios. Fuera de las preguntas que están acá es, ¿por qué es importante conocer a Dios? En alguno de los dos grupos. Bueno, yo quisiera entonces ayudarles con la respuesta, ¿no? Cuando uno mira el Evangelio de Juan, el propósito de Jesucristo venir a la tierra es revelarnos al Padre, es darnos a conocer al Padre. Conocer a Dios es conocer la vida, conocer a Dios es la vida eterna. Eso dice el Evangelio de Juan. Conocer a Dios nos hace también conocernos un poco a nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros conocemos a Dios, nos damos cuenta de la persona que es Dios en cuanto a lo que ustedes ya han venido diciendo respecto a la omnipresencia, a la inmensidad de Dios, a la justicia de Dios. Todos esos atributos o perfecciones de Dios nos dejan ver quién es Él. Cuando yo conozco a Dios, tengo la posibilidad de adorarlo de manera correcta. En el diálogo que Jesús tuvo con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, quiero leer los siguientes versos. Juan capítulo 4. Verso 22. San Juan 4:22, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y dijo estas palabras: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Observen bien, ¿era la mujer samaritana una mujer adoradora? ¿Qué opinan? No, señor. Bueno, más sin embargo, en el versículo 20, la mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La verdad, la mujer era una adoradora. Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Y si Jesús le estaba diciendo a la mujer que ellos, los samaritanos, adoraban, era porque los samaritanos eran adoradores, pero adoraban lo que no sabían, lo que no conocían. Cuando una persona que no conoce a Dios intenta adorar a Dios, está adorando algo completamente distinto a Dios y por lo tanto es una falsa adoración. Y la falsa adoración se conoce como idolatría. La mujer, a la verdad, adoraba falsamente porque tenía una idea equivocada acerca de Dios. Debo señalarles que todos los domingos, cuando el pueblo de Dios, las iglesias, las congregaciones se reúnen, pareciera ser que todos estamos adorando al Dios verdadero, pero solo adoran al Dios verdadero los que lo conocen. Los que no lo conocen pueden cantar, pueden orar, pueden de pronto hacer muchas cosas como las hacía esta mujer, pero Jesús le dice, ustedes adoran lo que no saben. Y así hay en este tiempo mucha gente en nuestras congregaciones adorando lo que no saben porque no les gusta estudiar, porque no les gusta conocer la escritura de una manera seria. Dios se nos revela en la palabra. Y ahora se me revela en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, en Número, de Deuteronomio, en todos los 66 libros. Es mi deber entonces ir a esos 66 libros, leerlos, estudiarlos, porque en la medida en que yo estudio la palabra completa de Dios, tengo una idea más completa acerca de quién es Dios. Así que es de suma importancia que nosotros nos esforcemos en conocer a Dios, pero yo no lo puedo conocer únicamente en los Salmos, yo no lo puedo conocer únicamente de pronto en la carta a los Efesios. Si Dios nos dejó a nosotros 66 libros, que son los que componen la Biblia completa, significa que ahí está la revelación completa de Dios. Por eso nos es necesario ser juiciosos en el estudio de la palabra. Esta mujer, para información de ustedes, hermanos, era samaritana, lo conocen por el texto, pero hay algo interesante, y es que los samaritanos solo tenían los primeros 5 libros de la Biblia. Eso se conoce como el Pentateuco samaritano, de tal forma que los samaritanos solo tenían de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Ellos no aceptaban los libros históricos, ni los libros proféticos, ni tampoco los libros poéticos. Para ellos, la palabra sagrada solamente tenía que ver con los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuál era el problema entonces de los samaritanos? Que estudiaban solo los primeros 5 libros. No estudiaban porque no creían que los otros libros fuesen inspirados por Dios. ¿Ustedes me están escuchando, hermanos? ¿Está muy cortada la comunicación? No, pastor, se escucha bien. Bueno, entonces vamos a continuar. No sé, creo que en Zoom se puede grabar. Si alguno puede grabar la charla, pues luego la podrán ver tal vez en otro momento. Bien, hermanos, entonces, continúo con la idea. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Es importante porque si yo lo conozco, lo voy a poder adorar de la forma adecuada, de la forma correcta.
Si no, podríamos estar adorando a un Dios que no conocemos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Hechos cuando Pablo visitó la ciudad de Atenas? Pablo anduvo por la ciudad y encontró un altar. El altar estaba vacío, pero tenía una inscripción. No había ninguna imagen allí. La inscripción decía, al Dios no conocido. Pablo entonces le llamó la atención ese altar porque no había ninguna imagen. Mas, sin embargo, había una inscripción al Dios no conocido. Eso muestra que el espíritu de los atenienses era muy religioso hasta el punto de que habían hecho un altar para adorar a un Dios desconocido. Son muchos los que adoran en el altar del Dios desconocido por no ser diligentes en el conocimiento de la verdad bíblica. Nos hemos quedado únicamente con lo que aprendimos por allá al comienzo de nuestra vida cristiana y no hemos procurado seguir creciendo. Y muchas de las cosas que pudimos haber aprendido al comienzo, tal vez no todas se conforman a la Biblia, a la verdad de Dios, y necesitamos revisarlas, pero solo es posible si nosotros nos disponemos a estudiar. Sé que, como dije en algún momento, hay personas que dicen que el estudio es fatiga de la carne. Sí, pero el no estudio es ignorancia. Y creo que es preferible fatigarme un poco estudiando a permanecer en ignorancia, porque permanecer en ignorancia es permanecer en oscuridad. Así que respondemos a la pregunta, ¿por qué es importante conocer a Dios? Porque nosotros podemos adorarle de forma verdadera. Jesús dijo que los judíos adoraban lo que sabían. A pesar de que los judíos tenían los primeros 5 libros de la Biblia que se conoce como la Torá, y tenían los libros proféticos y tenían las otras escrituras, tenían un mayor conocimiento. Pero aún así, Jesús también dijo que el lugar donde adoraban los judíos, que era el templo de Jerusalén, era el lugar que Dios había indicado y ellos sabían eso. Pero también los judíos tenían problema para conocer a Dios por cuanto no habían nacido de nuevo. Y solo el que nace de nuevo puede ofrecer una adoración en espíritu y en verdad. Bien, vamos a revisar entonces dentro del capítulo algunos temas que son importantes. ¿Cómo se le debe llamar, o mejor, cómo es que la Biblia llama a una persona que niega que Dios existe? ¿Me oyeron bien? ¿Cómo llama la Biblia a una persona que niega la existencia de Dios? Necio. Necio. Ahora, ¿me recuerda el nombre, hermano? Yesí. Yesid. Bueno, la Biblia habla del necio. ¿Qué es ser necio? Pues como no reconocer que Dios sí existe, porque pues habla en el libro habla de que cada persona tiene en su interior el conocimiento de que alguien sí lo creó, o sea, de que sí existe un Dios. Entonces, pues el que simplemente decide no creer está negando lo que siente. Bien, gracias. Ahora, el término necio en las Escrituras, cuando Jesús enseñó a sus discípulos, él dijo estas palabras: no llaméis necio a tu hermano ni fatuo, porque la palabra necio en el contexto del idioma original del griego es una palabra muy fuerte. La palabra necio en el contexto del término en griego significa descerebrado. Y decirle a alguien descerebrado, la verdad, bueno, uno le puede decir idiota, uno podría decirle estúpido,
cualquier otra palabra así que se usa en nuestros días, pero descerebrado es un término muy fuerte. Y eso es el necio, como si no tuviese cerebro. Como señaló Yesid, en el fuero interno de la criatura humana existe una impronta del Creador. Por eso todos los pueblos del mundo, todas las civilizaciones, aún las tribus indígenas más remotas, todos han dejado evidencia de adorar alguna deidad. Por ejemplo, los chibchas adoraron al sol y a la luna, bajo las figuras de Bachué y de Bochica. Y ellos adoraban, por allá los de la parte de Boyacá, adoraban al sol, lo adoraban como Sogamusi, y estos pueblos creían que el sol era el Dios supremo. Pero esa es solo la manifestación de que en la criatura humana existe una idea de que hay un creador. Cuando alguien niega a Dios, está actuando como si no tuviese cerebro. ¿Cómo es posible que los hombres de ciencia de nuestros días, los grandes científicos, se atreven a negar a Dios? Y esa es la evidencia de lo descerebrados que son, porque pueden alcanzar unos niveles de intelectualidad muy importantes, pero al desconocerlos, la Biblia los califica como necios. Nosotros no necesitamos de pronto un gran desarrollo intelectual para descubrir a Dios. Sencillamente, Dios se nos ha manifestado y nosotros por la fe creemos que Él existe. Ahora, como creo que Él existe, yo debo ahora conocerle. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Entonces, bien, venimos a hablar acerca de que el conocimiento de Dios es posible por medio de la creación, pero también por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Dónde podemos tener una mejor definición de Dios? ¿En la naturaleza o en las Escrituras? En las Escrituras. Perfecto. O sea que si nosotros nos quedamos mirando la naturaleza, vamos a terminar como los indígenas, adorando algo de la creación, creyendo que eso es Dios. Quiero explicarles que hacia el oriente, quiero decir, en el lejano oriente, en la India, en algunas partes de China, en países de esa parte del mundo, hay unas creencias religiosas donde creen, por ejemplo, en Japón, la palabra para árbol es la misma palabra para Dios. En japonés, el asunto del kami, árbol es kon, pero del árbol sacan el papel y el papel se conoce como kami. De ahí que algunos saben que es el origami. Y el origami es el arte de doblar papel, porque gami es Dios en japonés. Y resulta que cuando un japonés dobla las hojas para hacer figuras, él no lo hace con la uña, lo hace con la yema de los dedos, porque considera que el papel es una forma como de un dios también. Es bien curioso. Eso se conoce porque ellos creen que Dios está presente en el árbol, Dios está presente en el animal, Dios está presente en el arroyo, Dios está presente en la montaña. Permítanme señalar que eso se conoce como panteísmo. El panteísmo habla de que todo es Dios. Y esperen, los panteístas no conocen al verdadero Dios, porque cuando todo es Dios, entonces nada es Dios finalmente. Es importante que nosotros entendamos que en un árbol Dios no está ahí.
pero que el árbol es creación de Dios, que la creación es distinta al creador. Hay dos palabras que se utilizan en teología para hablar de esto. La primera es inmanencia. La inmanencia es Dios se hace presente en toda su creación, aunque la creación no es Dios. Por eso no adoramos al árbol, no adoramos a las vacas como en la India, ¿no? Que tienen las vacas como, bueno, aquí nos gustan las vacas, pero en el plato. Pero en la India adoran las vacas, hay una especie de altar al toro sagrado. Eso sucede allá porque ellos creen que los animales también son Dios. No es así. Los animales fueron creados por Dios. Dios está presente como creador en la naturaleza, pero Dios es distinto. Cuando hablamos de que Dios es distinto a la creación, la palabra que usamos es trascendencia. O sea, decimos que Dios es trascendente. Eso es, Dios está más allá de la creación. Dios es diferente a la creación. Por eso en Éxodo capítulo 20, cuando Dios comienza a dar la ley, Dios comenzó hablándole a Israel y diciéndoles que Él es Jehová. Voy a leerles al pie de la letra para que podamos nosotros mirar cómo es que Dios se presentó allí en Éxodo 20, el día en que estaba dando la ley a Moisés, y dijo estas palabras. Éxodo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Después dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La razón por la cual no debemos tener dioses ajenos es porque no existen otros dioses. Dios es el único. Y en el versículo 4 dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué estaba diciendo Dios? Que nosotros no podemos hacer una imagen de Dios porque a Dios nadie le ha visto. Cuando las personas hacen una imagen de Dios, quiero decir que las imágenes no solamente las hacen los católicos. Los cristianos evangélicos hacen también las imágenes, solo que la tienen en su mente. Me acuerdo una persona que decía que cuando oraba se imaginaba a Dios como un anciano de pelo blanco y de vestiduras blancas. Pues este hermano estaba haciendo una imagen de Dios. Es verdad que la Biblia nos habla del anciano de días o el anciano de años. Pero este hombre oraba pensando, cada vez que estaba orando, en su mente tenía la imagen de un anciano con cabellos blancos. Pues la Biblia no dice que Dios sea un anciano con cabellos blancos. Así que nosotros cuando oramos debemos tener cuidado de no reproducir imágenes en nuestra mente. Sé que es difícil a veces hacerlo y normalmente el que ora está pensando en alguna imagen acerca de Dios, pero Dios dijo: no hagan imagen conmigo. ¿Por qué razón? Porque cuando usted hace una imagen de Dios, lo está rebajando, lo está reduciendo a la creación, y Dios es trascendente, distinto, diferente a la creación. Bien. Avanzando entonces con el tema de los atributos, porque el tiempo corre de manera rápida. No sé si ya llegó el expositor de María Paz. No, pastor, aún no ha llegado. Bien. También esperamos al Señor Jesús que regrese. Sí, amén, pastor, amén. Bien, entonces hay que esperar. Sí, Señor. Vamos a hablar de los atributos. La palabra atributo o perfección o virtud, cuando hablamos de Dios, el autor del texto
plantea dos formas de ver esas virtudes o perfecciones divinas. Nuestra hermana Caterine, cuando estaba exponiendo, habló acerca de los dos grupos. Entonces se habla de atributos incomunicables y atributos comunicables. Cuando hablamos de atributos incomunicables, significa que son perfecciones exclusivas de Dios, que Dios no las compartió con el hombre. Por ejemplo, que es en la creación lo más desarrollado y lo más cercano a la imagen de Dios. Cuando hablamos de atributos comunicables, significa que Dios nos dejó una chispita a nosotros de esas perfecciones de Él. Entonces, hablemos de los incomunicables. El primer atributo que trata el autor, yo voy a intentar no pegarme al texto, pero explicar rápidamente. El primero es la independencia. Cuando decimos que Dios es independiente, significa que Dios no necesita de su creación. La iglesia puede tener una idea equivocada pensando que Dios nos necesita. Como que algunos inclusive creen que Dios los necesita para que le adoren, que Dios necesita a la iglesia para que pueda llevar el mensaje del evangelio. La verdad, no. Dios no nos necesita a nosotros para nada en absoluto, porque Él es independiente. Ahora, que Dios nos pida que hagamos algo, no es porque nos necesite. Es algo así como, por ejemplo, cuando una mamá le dice a su hija o a su hijo que laven la loza del almuerzo. La mamá no tiene la necesidad porque ella puede hacerlo. Cuando la mamá da la orden es sencillamente para enseñarle a su hijo, para enseñarle a su hija que tiene también que corresponder, ¿verdad? Dentro de los quehaceres de la casa, debe ayudar, pero no porque la mamá necesite. Creo que ella lo hace mucho mejor y más rápido y economiza más agua y más jabón. Pero aún así, la mamá ordena a su hijo o a su hija para que lo haga. Cuando el hijo y la hija no está, la mamá lo hace porque no necesita, en este caso, de su hija o de su hijo para que lo haga. Entonces, hablar de la aceidad es un término latino o del latín para hablar de que Dios es independiente y solo existe o se necesita él mismo, a nadie más. Dios depende de sí mismo y de nadie más. Cuando algunas personas dicen que son independientes, esa es una expresión humana para querer decir que tienen un trabajo no formal, que ellos son de pronto personas que salen a la hora que quieren y terminan su labor cuando lo consideren, pero eso no los hace independientes. Ninguna criatura, sea humana, sea animal, sea de la naturaleza, ninguna criatura es independiente. El único ser completamente independiente es Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, con los que quiera, y nadie puede llamarle a cuentas porque en su grandeza, que es el hombre para que se acuerde Dios de él, o el Hijo del Hombre para que Dios le visite. Cuando nosotros empezamos a conocer a Dios desde las Escrituras, nos damos cuenta de lo pequeños que nosotros somos, de lo insignificantes que nosotros somos. Hombres de Dios en la Biblia reconocieron que no eran más que polvo. En el Salmo 103, David dice, Dios se acuerda de nuestra condición y es que somos polvo. Otro escritor sagrado habla de que era un gusano. Y así, los hombres de Dios, al contemplar la grandeza del Altísimo, reconocieron cuán pequeños y cuán insignificantes son. Cuando yo conozco a Dios, siempre voy a tener que llegar a la misma conclusión que ellos, y es, ¿quién soy yo? Las naciones, dice Isaías, son menos que nada
delante de Dios. Son como el polvo fino que cae sobre la balanza. Así son las naciones, menos que nada. Cuán grande entonces es Dios. Y eso hace que Dios no pueda, perdón, no que Dios no pueda, que Dios no dependa de la creación, porque la creación le es tan pequeña, tan insignificante, que Dios solo depende de sí mismo y para sí mismo. Hermanos, sé que se nos ha enseñado a nosotros acerca del libre albedrío, y cuando algunos hablan del libre albedrío creen que son independientes de Dios, como que el hombre puede hacer lo que quiere. Eso es una mentira. Eso no es verdad. El único que tiene completa libertad y autonomía es Dios, no el hombre. Espero que ustedes me comprendan bien lo que yo quiero decir. Si la persona cree que el libre albedrío es una autonomía que Dios le entregó, no es verdad. Y menos después de la caída. Porque después de la caída, el hombre es esclavo del pecado o es siervo de Dios. O sea, finalmente tiene amo, tiene a quien obedecer. El hombre siempre está obedeciendo. Obedece a sus propios impulsos, obedece a su naturaleza, obedece a su pecado. Por eso Romanos capítulo 6 habla de que el pecado ya no debe señorear en nosotros, porque el que anda en el pecado se ha hecho esclavo del pecado. ¿Acaso el pecador es libre? No, el pecador no es libre. El pecador es un esclavo. Y el que viene a Cristo ahora es libre respecto al pecado, pero es siervo de Dios. Perdónenme la forma en que lo voy a decir. El Hijo de Dios, el creyente, el nacido de nuevo, ahora es esclavo de Cristo. O sea que lo que sucedió es que antes teníamos un mal amo, porque ese amo que teníamos, que se llama el pecado, nos pagaba con la muerte. Pero Jesús viene y nos compra con su sangre y nosotros seguimos siendo esclavos, pero ahora somos esclavos del amoroso amo que es Dios, y Dios ahora, por gracia, sin que nosotros lo merezcamos, nos da la vida. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. Me gustaría de pronto, si la tienen, la puedan hacer, ¿no? Es más, la pueden hacer por el chat de la Escuela de Futuros Ministros. La pueden ir preguntando por ahí, y así yo puedo también ir atendiendo algunas inquietudes, porque hay hermanos que dicen, bueno, si yo no tengo libre albedrío, entonces soy una marioneta. No sé si ustedes han escuchado esa clase de frases. ¿Saben cuál es el problema? Ojalá yo fuera una marioneta en las manos de Dios. Ojalá fuese así. Pero la realidad es que no es así. Ustedes saben qué es una marioneta, ¿no? En una marioneta, o el titiritero, ¿no? La persona que la mueve, la marioneta hará los movimientos que le imponga ¿cómo se llama? La persona. Entonces, si una persona levanta el hilo de la mano, la marioneta levanta la mano. En otras palabras, la marioneta hace la voluntad del que la mueve. Pregunto, ¿nosotros hacemos siempre la voluntad de Dios? Pastor, buenas noches. Tengo Buenas noches. en un pasaje de Dale. la Biblia dice, Jesús dice, ya no los llamaré siervos o esclavos, sino los llamaré amigos, porque les he dado a conocer las cosas del reino. Sí, y la pregunta es, ¿que no somos esclavos, o cuál es la pregunta ahí? Usted decía que al no ser esclavos del pecado, pues somos esclavos de Cristo.
Sí. Por eso digo, o sea, el pasaje dice, ya no los llamaré esclavos, sino amigos. Bien. ¿Me regala su nombre, hermano? Samuel Archila. Ah, Samuelito. Es que con tapabocas no se conoce a nadie, hermano, ahí. Samuel, el texto que usted cita dice así: ya no os llamaré siervos, sino amigos, si hacéis lo que yo os mando. Entendamos la frase. Jesús estaba diciéndole que no los iba a llamar esclavos, no los va a llamar esclavos, sino amigos, pero les dijo, si hacen lo que yo les mando. ¿Sabe qué significa eso? Samuel, ¿usted tiene empleados? ¿Sí? Vamos a seguir aquí tratando de responder. Bueno, entonces Samuel dice que sí. ¿Puede Samuel ser amigo de sus empleados? Disculpe, pastor, ¿cómo es la pregunta? ¿Usted tiene empleados? Sí, señor. ¿Usted puede ser amigo de sus empleados? De pronto sí. Sí, claro, pero ellos siguen siendo empleados. O sea, el hecho de que usted los trate como amigos no significa que ellos ya no son empleados suyos. Ellos tienen que seguir haciendo lo que usted les manda. Claro. ¿Sí es así o no? Por eso es que Pablo, cuando comienza las cartas que él escribió, en varias de ellas, ¿cómo se presenta Pablo? Pablo, siervo de Jesucristo. En ninguna de ellas Pablo dijo, Pablo, amigo de Jesucristo. Hubiese sido muy atrevido, ¿no? De parte de Pablo haber expresado esa idea. Ahora, que Jesús nos trata como amigos, es verdad, pero seguimos siendo esclavo es que es tan buen amo, es tan buen amo que a nosotros, sus siervos, nos trata como si fuésemos amigos, pero nos recuerda que Él es el Señor y que nosotros debemos hacer su voluntad. No sé si expliqué la inquietud que Samuel quería plantear ahora. Sí, señor, gracias. Bien, ¿existe alguna otra inquietud? Estoy hablando de la independencia de Dios, que el único ser que es autoexistente, que depende por sí mismo y para sí mismo es Dios, y que nosotros somos siempre seres dependientes. Por ejemplo, para vivir dependo de los gases básicos de la vida, que son el carbón, el chon de la vida, ¿no? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, y yo necesito de esos materiales esenciales o de esos elementos, esenciales para la vida. Pero aparte de eso, yo necesito del aire, donde está el oxígeno presente. Yo dependo de Dios primeramente, y dependo aún de otras personas. Yo sé que hay hermanos un poco soberbios que dicen, no, yo no quiero depender de nadie. Espere, no hablemos así. Siempre vamos a estar dependiendo de alguien. Siempre. Así usted trabaje, mire, los que trabajan de forma independiente tienen más jefes que el que es empleado. Porque cuando uno trabaja independiente, lo llama a un cliente y le dice, tráigame tal producto a tal hora, y usted le toca correrle, porque si le dice, si usted no me lo trae, entonces yo le compro a otro. Y uno termina teniendo más jefes y lo ponen a voltear más rápido y a moverse más rápido, ¿verdad? Entonces uno está dependiendo de sus clientes, no es uno independiente. Carlos pide la palabra y la tiene. Muchas gracias, pastor. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Amén. Sí, entendiendo de la independencia de Dios y la dependencia del ser humano, es claro, ¿sí? Pero cuando tocas el tema de libre albedrío del ser humano,
entendiendo como libre albedrío como la capacidad para poder decidir, decidir creer o decidir actuar, ¿hasta qué medida somos dirigidos? Porque dice que o somos dirigidos por las directrices o principios de Dios o por los del pecado, ¿sí? O por nuestros propios, pues, deseos, ¿no? Pero ¿hasta qué medida? Porque si no, entonces el accionar del ser humano sería condicionado por alguna fuente externa diferente a la de él según la percepción que estamos teniendo o estoy teniendo, ¿no? ¿Hasta qué medida está esa dependencia del ser humano? Porque reconociendo que para acciones pequeñas no se espera que tengamos que ser direccionados por alguna de estas fuentes. ¿Hasta qué medida o el concepto de libre albedrío va, o la capacidad del ser humano de actuar como independiente? Bien, gracias, Carlos. Bueno, el ser humano percibe que él toma decisiones autónomas, pero eso es percepción. La Escritura dice que Dios produce el querer como el hacer. Han leído ese texto, ¿verdad? O sea que cuando Carlos, Samuel, María, Juan, ¿verdad? Cuando ellos deciden orar, llegaron a su casa y tomaron la decisión de orar, en la percepción es que ellos tomaron la decisión de orar. Pero en el fondo de esa situación, ¿quién es el que ha movido a Carlos, a Samuel, a Luis y a los que nombré a orar? ¿Quién? Dios es el que inclina el corazón para que hagamos lo que es conforme a su voluntad. O sea que cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, de decidir hacer la voluntad de Dios, la decisión que causa la decisión mía es una decisión divina. No sé si me explico. Quiero decir, yo decidí orar, pero antes que eso es que Dios decidió que yo decidiera orar. Pero no vemos sino lo nuestro. Y por eso nos jactamos y por eso nos robamos la gloria que le corresponde a Dios. No soy tan bueno para tomar decisiones buenas. Y si la decisión que estoy tomando es una decisión conforme a la voluntad de Dios, sé que es por el Espíritu Santo que la ha puesto en nosotros, el cual nos lleva para que deseemos hacer eso y que tengamos la posibilidad de hacerlo. De eso trata el texto que dice que Él produce el querer como el hacer. Le entendí a Carlos que de pronto hay cosas como muy pequeñas en las que probablemente... Ustedes recuerdan un pasaje de la Biblia donde un soldado disparó una flecha al azar el día en que estaban enfrentando al rey Acab, allá en el libro de los Reyes. Josafat había ido a acompañar a Acab a la lucha contra su pueblo enemigo, pero Acab le dijo a al rey Josafat, al rey Josafat, que fuera a la batalla con vestiduras reales, pero Acab, el rey de Israel, se disfrazó como un soldado. La orden de Dios ese día, el plan de Dios ese día era que Acab debía morir. Cuando los soldados enemigos recibieron la orden de su general era: solo vayan por el rey de Israel. Comenzó la batalla y al único que vieron con vestiduras reales fue a Josafat, de tal manera que las fuerzas enemigas, cuando vieron a Josafat, cayeron sobre él y le iban a matar. Josafat gritó y se presentó como Josafat, el rey de Judá. De tal manera que Acab aparentemente había burlado a los enemigos porque se había camuflado entre los soldados. Pero Dios ese día había determinado la muerte de Acab.
Dice la Biblia que un soldado disparó una flecha a la deriva. ¿Quién puso en el corazón de ese soldado disparar la flecha? O sea, hoy hablamos de balas perdidas, pero en aquella época se hablaba de flechas perdidas. Y el asunto es que la flecha voló por el aire y cayó exactamente en Acab. Pero hay algo todavía más sorprendente. Acab, al estar vestido como un soldado, tenía una malla, una especie de coraza para precisamente protegerse, como un chaleco antibalas, ¿no? Y resulta que la flecha entró por la juntura, o sea, por la unión de las telas, de las capas, por la unión, por ahí penetró la flecha y mató a Acab. Uno diría, bueno, pero ¿quién movió a ese soldado a disparar una flecha al azar? Dios. Con esto solo para indicar que aún hay cosas que pensamos que son tan insignificantes como para creer que Dios también las haya causado. Quiero decir, todo el bien que nosotros podamos decidir y poder hacerlo, Dios lo está produciendo, Dios lo está encauzando. Y cuando el mal que nosotros hacemos, obviamente yo no se lo puedo atribuir a Dios. Pablo en Romanos capítulo 7 dice que ahora en él había una ley que le llevaba a desear hacer el bien, pero que había una ley que lo inclinaba a hacer lo malo. Y él dice, hallo que el pecado mora en mí, porque el bien que deseo hacer no puedo, y el mal que quiero evitar termino haciéndolo. Eso deja ver que hay dos fuentes que tratan de producir en nosotros el deseo de hacer algo y a la vez el poder de hacerlo. Las cosas buenas que agradan y que son según la voluntad de Dios solo es posible cuando el Espíritu Santo mora en nosotros. Una persona que no tenga al Espíritu de Dios en su vida jamás va a poder hacer algo conforme a la voluntad de Dios. Así tenga la apariencia de una buena obra. Dios solo se complace en sus hijos. Dios no se complace en el impío, aun cuando el impío pueda hacer obras que parecen justas, pero parecen. Los fariseos parecían justos, pero Jesús le dijo que eran hipócritas, que eran sepulcros blanqueados. La gente los aplaudía pensando que eran muy justos. Pero Jesús descubrió el corazón de los fariseos. Bueno, estoy tratando de responder que cuando, por ejemplo, una persona manifiesta creer en Cristo, eso no es algo que viene de la persona, eso es algo que viene de Dios. Solo Dios puede producir fe en una persona para creer en Cristo. Por eso nosotros siempre vamos a reconocer que la gloria le corresponde a Él. No es algo de nosotros. Sé que estamos muy centrados en nosotros y tenemos personas hablándonos al oído y aún desde los púlpitos diciendo que somos nosotros. Eso es antropocentrismo. Eso no es cristocentrismo. Y la iglesia debe ser cristocéntrica, no antropocéntrica. O sea, no centrada en el hombre. Tiene que estar el creyente centrado en Cristo. Por eso cuando nosotros oramos a Dios es si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque lo que no es voluntad de Dios, mire, podemos llorar, podemos hacer muchas cosas porque vamos a entrar a mirar otro de los atributos que están ahí. Ahora sí, sé que el tiempo es corto y no hay mucho tiempo para profundizar esto, pero ustedes pueden preguntar por medio del WhatsApp en el transcurso de la semana y seguimos llevando el diálogo, seguimos llevando la idea, la discusión, si es el caso. Pero vamos a hablar de este otro atributo que se llama la inmutabilidad de Dios. ¿Alguno de los hermanos que me explique qué es la inmutabilidad de Dios?
Mejor que explique para el grupo. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Una definición corta. Que Dios no cambia. Que Dios no cambia, sí, esa es una definición supremamente corta, pero de eso trata la inmutabilidad de Dios. Quiere decir que Dios no cambia. La Biblia nos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes que Dios no cambia? Buenas noches. Yuli. Buenas noches. Pastor, mira, Dale, lo que Yuri. entendimos acerca de la inmutabilidad es que en su ser, en sus perfecciones y en sus promesas, Dios no cambia. Entonces, podemos encontrar estas evidencias en la Biblia, donde sus propósitos y sus promesas podemos ver que nunca cambió y su ser es inmutable. Luego continúa un detalle del texto donde dice Bien, muchas gracias. que cambia a veces de parecer. Entonces, pues ahí sí ya tú nos explicarás. Bueno, bien, el autor del texto en esa partecita pareciera ser que como que Dios sí cambia, ¿no? Yo quisiera exponerles, ustedes pueden estudiar otras teologías y bueno, llegar a una conclusión probablemente. Nosotros tenemos un texto de estudio, pero ahí está un hombre y los hombres cuando hablamos podemos fallar y bueno, yo quiero decir que la inmutabilidad, estoy de acuerdo con Gruden, que es el autor que es el teólogo que está ahí escribiendo y dice que Dios no cambia en sus perfecciones, en sus propósitos, que Dios no cambia en sus promesas. Y hay algo interesante, es que Dios no cambia en su esencia. Dios no es mutable, Dios siempre es Dios. Siempre es eterno, siempre es justo, siempre es santo, siempre es amor, siempre es luz. Dios no va a cambiar. Bueno, cuando nosotros hablamos de los propósitos de Dios y que Él no cambia, significa que Dios todo lo ha hecho con propósitos específicos que procuran que su nombre sea glorificado. Pregunto a los dos grupos. ¿Cuándo planeó Dios el Padre la muerte de su Hijo? Desde el principio, pastor. Desde el principio. Antes de la fundación del mundo. O sea, ni siquiera existía hombre, ni siquiera lo había hecho. Y el Padre ya había planeado, dentro de la planeación que se llaman los decretos de Dios, Dios había determinado crear al hombre, pero Dios también sabía y en su plan estaba que el hombre iba a caer, pero también en su plan estaba que él se iba a glorificar por medio de la muerte de su Hijo. O sea que la planeación de la muerte de Jesús fue una planeación, propósito, proyecto de Dios antes de que el mundo fuera. Por allá en Pedro, en la primera carta de Pedro, quiero mostrarles algo. Primera de Pedro. En el capítulo 1, versículo 20. Versículo 18. ¿Puede algún hermano leer? Primera de Pedro 1, 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no son cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, entonces ahí tenemos la respuesta a la pregunta. ¿Cuándo Dios planeó que su Hijo muriera en la cruz para derramar su sangre en favor del pecador? Antes de la fundación del mundo. Cuando Jesús está aquí en la tierra y llegó la hora, Jesús fue al monte Getsemaní, exactamente el monte se llama Los Olivos, pero el huerto donde él estuvo orando se conoce como el Getsemaní. Y Jesús oró al Padre. ¿Alguno se acuerda de esa oración que hizo ahí antes de ir a la cruz? ¿Qué fue lo que oró Jesús? Que si era posible pasar a él esa copa. Exactamente. Observen, el Hijo de Dios, estando en forma humana, oró a su Padre y dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Era la oración de su unigénito Hijo, diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? ¿A qué se refería Jesús? Obviamente a la muerte y muerte de cruz. Pero aún así, habiendo orado su unigénito por si existía la posibilidad de pasar esa copa, la pregunta es: ¿el Padre cambió el plan? La respuesta es no. Jesús terminó siendo crucificado. Jesús terminó siendo llevado a la cruz, exhibido en un madero de forma vergonzosa, porque el Padre así lo había planeado. Ni siquiera la oración de su Hijo le llevó a cambiar el plan, el propósito. Con eso quiero sencillamente decirles que Dios no va a cambiar sus planes a pesar de que nosotros oremos y le pidamos que los cambie, porque Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Yo sé que seguramente esto puede generarnos algunas inquietudes, ¿no? Porque hay hermanos que dicen: voy a orar para que, por ejemplo, si es que está lloviendo mucho, oramos para que ya no llueva más. Y empezamos a orar y le decimos: Señor, quita el agua, ¿verdad? Que venga ahora el sol, que venga el verano. Y pensamos, porque si a los 2 días deja de llover y comienza a hacer sol, ¿qué es lo que pensamos? Bueno, que Dios nos escuchó. Pero si Dios cambiara, ¿ustedes se imaginan que mientras unos están pidiendo que haga sol, otros están pidiendo que llueva? ¿A quién Dios les haría caso? Cuando inclusive conozco algunos hermanos que son muy apasionados por el fútbol. Y ahora que están ya los partidos finales del campeonato en Colombia, imagínense un cristiano hincha del Junior y un cristiano hincha de Millonario, y cada uno pidiéndole a Dios que gane su equipo. Bueno, Dios, ¿a quién va a escuchar? ¿Al que se porte mejor? Miren, solo para ilustrarles lo siguiente. Cuando nosotros oramos, debemos orar a Dios para decirle: Padre, hágase conforme a tu voluntad. Él nos enseñó eso en la oración. Cuando Él enseñó la oración del Padre Nuestro, dijo: vosotros oraréis así. Y Jesús nos deja a nosotros un modelo de oración en el cual decimos que Dios está en los cielos, que Él es nuestro Padre, que venga tu reino, pero que se haga la voluntad de Él en la tierra como se hace en el cielo.
Pero muchas de nuestras oraciones es para expresarle a Dios que Él haga nuestra voluntad. Vamos a Dios en oración para manifestarle lo que nosotros queremos. Hermanos, mucho respeto y con mucho temor, debo decirles que son oraciones mal dirigidas, porque el creyente no ora. Mire, Jesús oró en el Getsemaní para decirle: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Cuando nosotros oramos, debemos orar para decirle: Padre, vamos a suponer que estoy enfermo. Y yo cuando estoy enfermo debo orar y decirle: Señor, si es tu voluntad que sea sanado, Señor, permíteme esperar en ti, permíteme confiar en ti, permíteme ser restaurado por el poder de tu palabra. Pero si no es tu voluntad sanarme, dame las fuerzas para enfrentar esta prueba, dame las fuerzas para salir adelante. Así hay que orar, hermanos. Pero algunos le están ordenando a Dios que Él responda, están orando a Dios y casi que haciendo cosas porque desconocemos a Dios, ignoramos quién es Dios. Dios no va a cambiar. Voy a ponerles un ejemplo bíblico. Yo sé que hay hermanos que están pensando: bueno, si Dios no va a cambiar, entonces ¿para qué oramos? ¿Cierto? Esa sería como una expresión nuestra y muy llevada a la lógica, ¿no? Pues entonces, ¿para qué oramos si Dios no va a cambiar? Es que no oramos para que Dios cambie, oramos es para que nosotros cambiemos. El que necesita cambiar soy yo, no Dios, porque Dios es inmutable. El que necesita cambio soy yo. Abraham, cuando los ángeles lo visitaron para decirle que iban a destruir a Sodoma y a Gomorra, oró a Abraham, o mejor, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan el pasaje? Dijo así: Dios, si hay 50 justos en Sodoma y en Gomorra, ¿destruirás la ciudad? ¿No la perdonarás por esos 50 justos? Y Dios le dijo a Abraham: si hay 50 justos en Sodoma y en Gomorra, yo no destruiré la ciudad. Abraham dijo: bueno, Dios, quizá no hay 50, tal vez hayan 45. Y ustedes conocen el pasaje. ¿Hasta cuántos bajó Abraham? A ver, hermano, ustedes que son lectores de la Biblia. ¿No se acuerdan? ¿Hasta 1, pastor? No, hasta 10. Hasta 10, ¿no? Dios, Abraham ya baja de 50 a 10, o sea, estaba negociando con Dios, ¿no? Y al final le dice: Dios, si hay 10 justos, ¿no perdonarás la ciudad por amor a esos 10 justos? Y Dios le dijo: si hay 10 justos, yo no destruyo a Sodoma y a Gomorra. Ahora, pregunto, ¿sabía Dios cuántos justos habían en Sodoma y en Gomorra? La respuesta es sí. ¿Quién era el que no lo sabía? Abraham. Y Abraham estaba pidiendo algo que parte de su desconocimiento, de su ignorancia. Ahora, Dios sacó a los únicos justos que había en Sodoma y en Gomorra antes de destruir la ciudad. ¿Cuántos justos sacó Dios de Sodoma y Gomorra? Pastor, salió de Sodoma y Gomorra con Lot, la esposa y las hijas. Bueno, y la esposa se quedó apenas estaba saliendo, o sea que no alcanzó a salir realmente, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Realmente salió él con sus 2 hijas, ¿no? Porque el juicio alcanzó a la esposa de Lot. Eso significa que Abraham intercedió, pero Dios no hizo lo que Abraham quiso. Aún así, el plan de Dios era mejor, porque
el asunto de Abraham era hasta 10 y Dios mostró a Abraham cuán grande es su misericordia, porque solo habiendo 3 justos, sacó a los justos y destruyó la ciudad. Abraham estaba intercediendo por la ciudad cuando era una ciudad perversa, una ciudad que había ofendido a Dios y se había hecho abominable a los ojos de Dios. Dios determinó el juicio para Sodoma y Gomorra, pero nadie pudo detenerlo. Quiero decir, Dios no va a cambiar cuando Él ha planeado hacer algo, no va a cambiar. Dios seguirá siendo el mismo para siempre. Por ejemplo, el Señor ha dicho que Jesús volverá por segunda vez. ¿Qué tal que Él cambiara y no viniera Jesús a la tierra? Eso sería muy triste y perderíamos todo esto que hemos estado haciendo. Pero nosotros podemos confiar plenamente que si Él dijo que volvería, como Él es inmutable, tenemos plena confianza. Porque si Dios cambiara, ¿qué tal que amanezca mañana y diga, no, ya no voy a mandar a mi hijo a la tierra? Eso sería terrible. Como Dios no cambia, por eso es que podemos confiar en Él y solo en Él. Dentro de 8 días vamos a mirar algunos otros pasajes, porque el tema de la inmutabilidad es un tema que necesitamos clarificar. La verdad, ya el tiempo llegó a su límite. No sé si haya una pregunta final ahí de los dos grupos y intentar responderla para ir cerrando. Pastor, hay como 10 preguntas, pastor. Bueno, trataré de responder una, las otras mándenmelas al grupo del WhatsApp y yo intentaré ir compartiendo con ustedes por el WhatsApp más tarde, mañana, pasado, bueno. Bueno, pastor, incluso el libro nos direccionaba también a eso, ¿no? A que hay propósitos en los cuales Dios dice una cosa y está sujeto a un contexto cuando la dice, pero después cuando cambia el contexto, pues cambia esa decisión. Y está en unos ejemplos que hemos visto en la Biblia, por ejemplo, cuando Dios se airaba con su pueblo porque hacía algo malo, inmediatamente Moisés o los sacerdotes corrían a orar y a ofrecer sacrificio para apaciguar la ira de Dios, y en ese momento paraba su ira y dejaba de destruir o de matar, en cierto sentido, a los desobedientes. En el contexto también, pues cuando habla y lo pone el libro de Jonás, un contexto fue cuando ordenó pues a Jonás ir a Nínive y pues pregonar su palabra y decirles que si seguían así y los iba a destruir, pero al cambiar o al pueblo arrepentirse cambia, no los destruye, por eso Jonás pues se enoja. En ese sentido hay una, no sé si atributo o una de las cualidades de Dios, sí, atributos, que es la misericordia de Dios, que esa misericordia de Dios es sujeta al cambio en el corazón y en el actuar de las personas para alcanzar su perdón o su bondad. No sé si me estoy haciendo entender, pastor, pero eso lo orientaba un poco el libro y lo hemos percibido en la palabra de Dios también en muchos ejemplos. Bueno, yo veo lo siguiente, ¿no? ¿Puede Dios inclinar el corazón de un ser humano cuando Él quiere? La respuesta es sí, cuando Él quiera. Solo para indicarles lo siguiente. Los ejemplos que nos da el autor es porque parece que Dios cambia. Yo sé, Carlitos ha mencionado un atributo que es la misericordia. Pero si la misericordia hace cambiar a Dios, significa que Dios es mutable. O sea, que deja de ser inmutable, que la misericordia lo mueve a Él a cambiar, por ejemplo, un juicio que había determinado. Y eso haría a un Dios que cambia de acuerdo a las circunstancias. Ese es un Dios bastante humano, muy hecho a la imagen de los hombres. Los pasajes, por ejemplo, como el de Israel en el desierto,
que Dios le dice a Moisés, voy a destruir este pueblo, ¿sí? Y te voy a dar otro pueblo. Cuando uno mira la revelación completa de Dios, ahí hay una enseñanza bastante interesante, porque finalmente Dios destruyó a los israelitas en el desierto, a esa generación que salió de Egipto, que recordaba las ollas de pescado y de carne. Dios los destruyó en el desierto. Lo que pasa es que cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, voy a destruir este pueblo, Moisés pensó que era de inmediato que Dios los iba a fulminar. Y Moisés lo que hace es orar a Dios para que Dios no lo haga. Inclusive la oración de Moisés es una oración en la cual Moisés deja ver sus limitaciones como ser humano, porque le está diciendo, oh Dios, ¿cómo usted va a hacer eso? No que los demás van a decir que usted es un Dios malo, que los sacó al desierto para matarlos. Y la pregunta es, ¿y no los mató en el desierto? Claro, Dios ejecutó en el tiempo de él. Lo mismo pasó con Nínive. Dios le dijo a Jonás, dile a Nínive que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los 40 días de Dios no son 40 días humanos. El tiempo es algo que en Dios es indeterminado. Si ustedes leen luego bajo el profeta Nahum, Dios destruyó a Nínive. O sea, finalmente Dios ejecutó el juicio. Lo que pasa es que cuando los ninivitas oran, ayunan, hasta los animales ayunaron, entonces algunos dicen, bueno, porque el escritor sagrado es lo que ve, igual como el escritor sagrado que escribió que el sol se detuvo. Él escribió lo que percibió. Igual pasa con Jonás. Él percibe que Dios entonces los perdonó y por eso Jonás estaba bravo. Jonás estaba ofendido al final con Dios. Él le dijo, yo sé que tú eres misericordioso y sabía que no los iba a destruir. Espere, Jonás creía que era que Dios en 40 días humanos iba a destruir la ciudad. No, Dios los destruyó varios años después. Finalmente, Dios ejecutó lo que iba a hacer. Entonces, no es que Dios cambie, porque si la misericordia, su hijo oró en el Getsemaní, pidiéndole pasa de mí esta copa, o sea, significaría que Dios no tuvo misericordia de su hijo. Porque su hijo clamó y clamó con gotas que parecían gotas de sangre, en una agonía profunda. No, significa que lo que Dios ha planeado lo va a hacer. Jesús sí sabía la hora que había llegado, la hora del Padre, la hora del acuerdo desde antes de la fundación del mundo para su muerte. Y ni siquiera su unigénito pudo cambiar el decreto de Dios. Mucho menos lo iban a hacer los ninivitas, mucho menos lo iba a hacer Moisés. Pero esas son las percepciones que tiene el hombre, el autor humano, y que deja ver su naturaleza humana, porque como veíamos que la Biblia viene por inspiración orgánica, o sea, Dios no anula al escritor humano, sino que a través de él Dios se nos revela. Entonces es importante mirar eso. Igual pasa con Ezequías, que Dios le añadió 15 años más de vida. Dentro de 15 días voy a ahondar un poquito, dentro de 8 días, con lo de Ezequías. Quiero que lo estudien. Ustedes vayan al pasaje allá, tanto en el libro del profeta Isaías como en el libro de los Reyes, para que se den cuenta de la oración que hace Ezequías y de qué realmente pasó. ¿Listo? Nosotros creemos que Dios cambie, por eso es que hay veces oramos para que Dios cambie. Por favor, nuestra oración no es para que Dios cambie, nuestra oración es para que Dios sea glorificado haciendo su voluntad.